Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro meetup del mes de marzo, cómo certificarse CDP. Hoy nos acompaña Juan Carlos Restrepo, Product Owner de FlowTax. Antes de comenzar con la presentación, voy a darles unas recomendaciones. La primera es que pueden hacer durante todo el evento las preguntas en la caja de chat y las responderemos al final. Y también agradecemos que respondan una encuesta al final para que nos ayuden a mejorar para próximos eventos. Mi nombre es María Tamayo, soy la CMO de FluidaTax. Les dejo mis datos por si quieren entrar en contacto, mi perfil de LinkedIn, mi correo, por si tienen alguna pregunta o quieren entrar en contacto luego. Juan, siguiente, por favor. Ya tenemos definidas las fechas para los próximos meetups de este año. Confirmadas las fechas de abril, de mayo, de junio y de julio para que las tengan presentes y si tienen interés en asistir, pues separen la fecha en el calendario. Para las personas que respondan la encuesta al final, van a poder participar en la rifa de un gift card de $50 de OnePassword. Entonces, pues, si quieren participar, al final de la charla podrán llenar la encuesta y con esto ya participan y el ganador lo informaremos luego se acabe el meetup del día de hoy. Ahora sí le doy la bienvenida a Juan. Juan, bienvenido. Vale, muchas gracias, María. ¿Me escuchas bien ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio donde vamos a conversar un poco sobre cómo obtener esta certificación y, bueno, pues como cuáles fueron como la previa, el durante y el después para poder obtener esta certificación. Mi nombre es Juan Restrepo y soy el líder de producto, encargado pues como de toda la parte de producto acá en FluidaTax. Estos son mis datos. De igual forma, si quieren contactarme posteriormente, bienvenidos. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco, bueno, cómo certificarse de CDP, qué es esto, cómo lo logramos, cómo lo logré, cuál fue el camino que tuve que recorrer para lograrlo, cómo obtener esa certificación en DevSecOps, pues, que de alguna manera es algo que está llamando pues, mucho la atención hoy en día, de lo cual se está hablando mucho hoy en día, y bueno, y cómo nosotros podemos acomodarnos. Pero antes de entrar pues como en el detalle de la certificación y el tipo de examen y este tipo de cosas, vamos a contarles un poquito de historia. ¿Y por qué un poquito de historia? Es porque precisamente esa historia es la que me habilita a mí a poder llegar a obtener esa certificación, porque a través de esa historia es que nosotros de alguna manera como que cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de ver las cosas y es eso precisamente el principal habilitador para poder obtener esta y pues en general como cualquier certificación, cuando hablamos de temas como tan disruptivos como lo que estamos viendo hoy en día con lo que se llama DevOps y con lo que se llama DevSecOps. Entonces, vamos a partir de este punto y bueno, ¿qué vemos hoy? ¿Cuál es el... Porfa, ¿puedes verificar un momento tu micrófono porque a veces te estamos perdiendo? Ok, dame un segundo, porfa. ¿Ahí cómo me escuchas? ¿Bien? Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, vamos a partir del hecho de el mundo real hoy y es como cuáles son los retos que nosotros vemos y cuáles son como esos factores comunes que nos caracterizan como organizaciones. Entonces, en ese mundo real tenemos N cantidad de organizaciones que se dedican a N cantidad de cosas, que prestan diferentes servicios, que dan productos, pero pues todas esas organizaciones en general tienen un factor común. Ese factor común es generar utilidades. Yo puedo ser la tienda, el supermercado que está en la esquina de mi casa, o puedo ser la multinacional más grande del mundo, pero básicamente tenemos un factor común y es generar utilidades. Porque a través de ese proceso de generación de utilidades es que nosotros crecemos como organización. Y a partir de esa generación de utilidades, a partir de ese crecimiento, pues es que nosotros podemos decir que perduramos en el tiempo. Y lo que nosotros como organización debemos buscar precisamente para poderle llamar la atención a nuestros usuarios, para poderle llamar la atención a nuestros clientes, es esto que vemos aquí, generar valor.
¿Y qué es esto de generar valor y por qué es importante? Pues claro, porque es que cuando llegamos a un mercado, que como lo vemos hoy en día, donde vemos un mercado que es altamente competitivo, donde cada vez encontramos personas mucho más calificadas, personas con mucha más experiencia o organizaciones más calificadas o con más experiencia, pues precisamente nosotros tenemos que buscar una forma desde nuestro ser y desde nuestra forma de generar valor, de hacer algo distinto que le permita a nuestros, que le llame la atención a nuestros usuarios, precisamente para que vengan con nosotros, para que se interesen en nosotros y para que de alguna manera trabajen con nosotros. Y es este punto clave, a través de esta generación de valor, es que yo me empiezo a transformar, que yo empiezo a cambiar mi forma de pensar, porque pues yo ya no solo pienso, bueno, en cuánto tiempo de disponibilidad tiene mi servidor, o cuál es la capacidad de los discos duros que tienen mis servidores, o si la página web está arriba o está abajo, no, aquí de alguna manera yo desde los procesos de tecnología empiezo a transformar y empiezo a pensar en este punto, es que generar valor, cómo genero yo valor desde mi área, desde mi área de conocimiento, desde mi experticia, cómo le genero yo valor no solo a la organización, sino también a todos los usuarios de mi organización. Entonces, a través de eso, nosotros en FluidAtax, bueno, ¿cómo generamos nosotros valor en FluidAtax? Es a través de encontrar todas las vulnerabilidades y reportarlas lo antes posible. Esa es la forma en la que nosotros, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, encontramos la forma de poderle dar valor a todos nuestros usuarios y a través de eso, pues obviamente empezar a generar utilidades, a crecer como compañía y bueno, a perdurar en el tiempo. Entonces, a través de encontrar todas esas vulnerabilidades y reportárselas adecuadamente y lo más pronto posible a nuestros usuarios, es la forma en la que nosotros, como organización, le generamos valor a nuestros clientes. Ahora, pero bueno, producto que tiene que ver con esto, software que tiene que ver con esto, desarrollo de software que tiene que ver con esto, pues estamos hablando de hacking, de testing, bueno, aquí como que tiene que ver precisamente, y es que nosotros desde el equipo de producto, desde la línea de producto, nuestro principal objetivo es precisamente darle todas esas herramientas que necesitan las personas que están allá en la primera línea de ataque, buscando esas vulnerabilidades, cómo nosotros les podemos otorgar todas esas herramientas para que precisamente ellos puedan encontrar cada vez más rápido todas esas vulnerabilidades. Entonces, así es como nosotros, desde el área de producto, desde el área de desarrollo de software, le otorgamos todas esas herramientas a nuestro equipo. Entonces, ¿cuáles son los conceptos sobre los cuales nos vamos a enmarcar hoy? ¿Cuáles son los conceptos que yo necesito tener muy claros precisamente para poder entrar y para poder obtener esta certificación? Entonces, primero, DevOps. Obviamente, el tema de DevOps, entender qué es DevOps, cuál es la realidad del DevOps y cómo esto se acomoda a las organizaciones. Tema de contenedores, Docker, Kubernetes, en fin, todo el tema de contenedores que tiene pues como un poco más a algo de infraestructura, pero como yo a través de esos contenedores fundamento toda mi estrategia de tecnología para precisamente poder tener despliegues continuos o generar valor continuo a nuestros usuarios. Integración continua y cómo se compone de algo que se llama pipelines como código, y es como yo configuro un proceso de integración continua, pero como código, cómo lo defino, lo controlo, lo versiono como código. Y la combinación de estas, cómo me habilita a mí a poder tener un proceso completo de entrega y despliegue continuo a producción. Entonces, cuando yo empiezo a tener todos esos conceptos claros y cuando de alguna manera tengo la oportunidad de poderlos aplicar a mi realidad, pues es precisamente todo lo que me habilita a mí a tener el conocimiento necesario para poder obtener dicha certificación. Y este también es algo bastante importante, no porque por estar de último, pues es porque está pues, al final de la cadena, no. De hecho, fue por ahí por donde nosotros empezamos, fue por ahí el primer paso que dimos en todo este camino, todo este recorrido de esta historia que les cuento, y es infraestructura como código. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos nosotros a eso? Y bueno, cuáles fueron los problemas que nos resolvió. Y por ende, pues la importancia del tema de la infraestructura como código. Entonces,
Nosotros en Fluid, pues precisamente al ser una empresa en un nicho muy específico, con un objetivo muy específico y con el reto de poder generar valor a nuestros usuarios en ese nicho tan específico, pues simplemente nos escribimos una frase en la cabeza y es innovar. Vamos a innovar y siempre que estemos trabajando en lo que sea que estemos trabajando, siempre vamos a tratar de ver un lienzo en blanco por medio del cual nosotros podamos dibujar lo que queramos, podamos escribir lo que queramos y podamos pensar sin restricciones para poder llegar al siguiente nivel. Cuando nosotros pensamos y siempre tenemos una restricción, siempre hay un pero en lo que pensamos y en lo que estamos tratando de hacer, de alguna manera eso se nos convierte en un ancla fuerte que no nos permite avanzar. Entonces, precisamente nosotros aquí lo que tratamos de ver es un lienzo en blanco siempre sobre el que nosotros podemos dibujar cualquier cosa que se nos antoje, cualquier cosa que queramos dibujar precisamente para en ese propósito de innovar, de reinventarnos, de volver a hacer las cosas así, de otra manera, si nos toque volverlas a hacer, no importa, pero precisamente eso es lo que nos ha habilitado a nosotros a poder ser bastante innovadores en todos nuestros procesos. Entonces, ya con ese pequeño contexto, ahora sí les empiezo a contar un poco de la historia y de lo siguiente. Tenemos hace varios años, no sé, estamos hablando de 2015, 2014, 2015, nosotros encontramos algo y es que teníamos una infraestructura local en lo que sí se puede llamar un data center local. Teníamos unos servidores ahí que nos prestaban pues como todos los servicios que teníamos para la organización en ese momento. Y llegó algo, llegaron estos dos señores, Docker y Ansible. Docker y Ansible fueron el punto de partida, que precisamente ahí es donde empezamos a hablar de infraestructura como código para nosotros en todo este proceso, en toda esta transformación. Entonces, en ese momento, en el 2015, llegaron estos dos señores y de alguna manera estaban empezando a sonar en el mercado, estaban empezando a sonar en todas partes. Entonces nos llamaron la atención y dijimos, ¿por qué no? Partiendo de ese lienzo en blanco, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no probarlo? Y empezamos a caminar en este sentido. Solo conocíamos de la existencia de estos dos. Posteriormente nos dimos cuenta que eso tenía un nombre, infraestructura como código, que ya todos los servidores no se administran, que ya todos los servidores no se configuran, ya los servidores se programan, se codifican, o sea, ya los servidores no son un clic derecho, no son un CD, no son una USB, sino que y no son pues, un aparato que yo tengo en un rack, sino que los servidores es una pieza de código fuente y que a través de esa pieza de código fuente es que yo administro, mantengo, despliego, aprovisiono lo que sea de esos servidores. Entonces, por ahí empezamos nosotros, por ahí empezamos en el 2015 nuestro camino de todo esto que hoy conocemos como DevSecOps. Entonces, teniendo claro, ya avanzando en ese proceso y ya teniendo unos servidores, como que todos esos servidores que antes teníamos físicos en un data center propio, y luego de haberlos pasado a la nube, a un proveedor de nube totalmente virtualizados, a través de la ayuda de estos dos productos, pues empezamos a profundizar en ese camino y nos encontramos con esta frase. La frecuencia de despliegue es el indicador del éxito y el dolor para desplegar es el predictor de falla. Entonces, y ahí empezamos a entender muchas cosas y es precisamente que cuando hablamos de DevOps, cuando hablamos de agilismo, cuando hablamos de todas estas nuevas metodologías, pues nos empezamos a imaginar muchas cosas y de alguna manera como que seguimos cargando el lastre del cómo se venían haciendo las cosas desde el principio de los tiempos y pretendemos de alguna manera transformarnos a ser ágiles, ser rápidos, ser DevOps, si se puede llamar de esa manera, pero seguir haciendo las cosas de la misma forma. Y aquí cuando nosotros vemos esta frase, vemos algo muy importante y es como que indicadores de disponibilidad ya no importan o pasan a un segundo plano. Indicadores de performance pasan a un segundo plano. Todos los indicadores que nosotros conocemos, tanto de infraestructura como de desarrollo, número de líneas de código desarrolladas, todo eso pasa a un segundo plano. Todo eso empieza a perder relevancia
¿Por qué? Porque como les contaba al inicio, estamos hablando de generar valor a nuestros usuarios, generar valor a nuestros clientes. Y yo no genero valor a nuestros clientes desarrollando miles y miles y miles de líneas de código, pero dejándolas en ambientes de desarrollo, nunca pasándolas a producción. Por eso precisamente como que yo tengo que habilitar, y nuestro entendimiento fue habilitar los procesos, nuestros procesos y en general toda la organización, independiente de cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi objetivo dentro de la organización, todos debemos trabajar por un único objetivo en común y es pasar a producción. Desde el desarrollador, testing, seguridad, calidad, operaciones, monitoreo, todos debemos tener claro un objetivo y es que hay que pasar a producción y todos debemos transformar nuestra forma de pensar es precisamente en eso, pasar a producción, porque pasando a producción es que yo genero valor. Si yo no llego a producción, yo no estoy generando valor. Entonces, básicamente estoy como acumulando inventario. Lo único que hago al hacer código, al probar código, al hacer todo lo que sea, pero sin pasar a la producción, pues lo único que estoy es generando inventario sin poder generar valor a nuestros usuarios. Entonces, a través de ese camino de entendimiento, pues bueno, empezamos a conocer muchas cosas, ahí bueno, ya empezamos a conocer qué era DevOps, empezamos a hablar de DevSecOps, empezamos entonces desde el 2015 hasta la fecha, empezamos a entender muchas cosas y bueno, y empezamos, y quisimos empezar a caminar por ahí, quisimos empezar a innovar en ese camino, pero pues bueno, la vida es algo compleja, la vida tiene sus retos, la vida tiene sus escalones, y no es como que, bueno, hoy no soy DevOps, mañana sí lo voy a hacer, hoy no estoy automatizado, mañana sí. Eso es un camino bastante largo, bastante espinoso y que de alguna manera nos hace derramar lágrimas de sangre para poder llegar a donde nosotros hemos logrado llegar. Y es porque, sí, como que muchas veces muchas tecnologías, muchos proveedores o mucha gente en el mercado nos puede decir, ah, no, sí, yo lo vuelvo DevOps de la noche a la mañana y eso realmente es una de las mentiras más grandes a las que nos estamos enfrentando hoy en día. Y es algo que nosotros entendimos precisamente por el camino del dolor. Y es porque nosotros llevamos alrededor de 5 o 6 años desarrollando todos nuestros hábitos, todas nuestras metodologías, toda nuestra cultura alrededor del DevSecOps y todavía nos falta mucho por recorrer. Esto no es algo que se logre de la noche a la mañana. Entonces, precisamente, cuando llegamos a ese cambio de enfoque, cuando llegamos a ese reto donde ya cuando como que queremos caminar ese camino, nos encontramos, bueno, DevOps, ¿qué es eso de DevOps? ¿Cómo se interpreta eso de DevOps? Y cómo eso se acomoda a nuestra realidad. Y tenemos un cambio de enfoque totalmente en lo que nosotros hacíamos en el día a día. Entonces, lo primero, pues antes nos encargamos, no sé, de administrar un servidor, de que el servidor estuviera arriba, que estuviera disponible, pues ahí lo íbamos configurando, pero pues llega infraestructura como código, llega este nuevo concepto de DevOps, llega entonces la necesidad de poder tener todo en código fuente, de poder describir absolutamente todo en código fuente, entonces llega nuestro gran amigo Git, que es uno de los habilitadores principales para todos. Entonces, con la combinación de enfoque, DevOps y herramienta Git, pues ahí es donde empieza pues todo ese cambio de paradigma y ese cambio de forma de hacer las cosas. Porque lo que antes hacíamos a mano con un clic, ahora lo estamos haciendo con una línea de código. Y es bueno, yo cómo administro esa línea de código, yo cómo configuro esa línea de código y cómo la llevo a producción. Entonces, ¿dónde empieza? Bueno, listo. Cambio de enfoque, cambio de cultura, cambio de paradigma, nuevos retos, un mundo nuevo completamente por conocer, ¿cierto? Entonces, así empezamos nosotros. Entonces, nosotros les contaba hace un momento que teníamos un data center. Pues un data center, estas son imágenes de referencia, pero pues se acomodan bastante a la realidad. Nosotros teníamos un data center que cuando abríamos la puerta de ese data center, esto era lo que veíamos. Este rack era lo que veíamos. Este era lo que nuestro ego nos decía que teníamos. Pero esto era lo que realmente teníamos. Y cómo nosotros pudimos pasar de este data center completamente desorganizado, completamente artesanal, completamente, sí, digamos que en cero compliance, cero nada, cómo pudimos evolucionar a los altos estándares de calidad que nosotros tenemos hoy. Pues precisamente por dónde pasamos. Entonces utilizamos tecnologías como Chef, infraestructura como código, pasamos por la nube de Google,
pasamos por el integrador Circle CI, pasamos por un sistema de artefactos, arte de infraestructura como código, Docker, Ansible. Y después de pasar por todas esas tecnologías, después de probar y probar y fallar y fallar y fallar, pues llegamos a un matrimonio de unas herramientas que son mejor dicho, los habilitadores que nos permiten estar hoy donde estamos. Y son precisamente estos cuatro señores. Entonces tenemos AWS como proveedor de servicios, tenemos Terraform como habilitador para toda la parte de infraestructura como código, tenemos Nix que también apoya toda la parte de infraestructura como código, pero ya más orientado a la configuración específica de todos los servicios y todos los servidores, y tenemos GitLab como proveedor de servicios de DevOps, pues básicamente ellos nos proveen el repositorio de código fuente, nos proveen el sistema de tickets, nos proveen el integrador continuo y bueno, varias herramientas que ellos proveen. Entonces, con la combinación de estas cuatro herramientas o estos cuatro productos es que nosotros hemos podido lograr. Pues, de pronto no es un poquito el propósito de la conversación hoy, pero hemos podido lograr llegar a 40, 45 despliegues a producción cada día. Todos los días nosotros estamos pasando a producción entre 40 y 50 veces y aumentando considerablemente. O sea, cada mes estamos aumentando entre 20 y 30% el número de despliegues. Entonces, si bien en octubre del año pasado, por decir algo, estábamos en 25, 30, pues hoy en día ya estamos llegando a 50 pasos a producción diarios. Entonces, todo este recorrido y toda esta historia, pues que a muy grosso modo les he venido contando y con la combinación de estos cuatro productos es lo que nos ha habilitado a nosotros llegar a donde estamos. Entonces, ya entrando un poquito más en detalle bueno, qué es esto sobre el examen, de cuáles son los conceptos que yo debo tener claros para el examen para poderlo lograr, entonces empezamos con uno de los fundamentales y es el tema de integración continua. ¿Y qué es un integrador continuo? Entonces, un integrador continuo es algo que me da a mí la confianza para que esa línea de código que estoy desarrollando pueda llegar a producción. ¿Y cómo me da la confianza? ¿Cómo me da esa confianza? ¿Cómo me da esa tranquilidad? ¿O cómo me quita ese dolor de pasar a producción? Es precisamente a través de este punto. Entonces, tenemos un ambiente local que es como la máquina del desarrollador. Tenemos un sistema de control de versiones que es pues, el repositorio Git. Tenemos ya el sistema de integración continua, pues básicamente que es un robot que simplemente hace lo que yo le digo que haga. Él no hace más nada. Es lo único que hace, él simplemente hace lo que yo le digo que haga, punto. Y tenemos, obviamente, el ambiente de producción. Entonces, si ponemos esto como en una línea de tiempo, entonces desde que yo estoy desarrollando mi línea de código en el ambiente local y pasarlo hasta que llega a producción, pues pasan una serie de cosas. Entonces, lo primero, el desarrollador pues tiene que enviar los cambios al sistema de control de versiones. Una vez envía esos cambios a ese sistema, pues este notifica al robot de integración continua que hay un nuevo cambio, que hay una nueva línea de código. Entonces ese robot lo que hace es, a través de las mismas instrucciones que previamente yo ya le había configurado, dispara una cosa que se llama un pipeline, ¿no? Que es un pipeline, como su nombre lo dice, es un tubo. Es un tubo por medio del cual yo meto esa línea de código y meto esa línea de código ¿para qué? Pues para verificarla, probarla, seguridad, calidad. Yo a esa línea de código le puedo hacer absolutamente todo lo que yo quiera. Y ese pipeline se compone de unos jobs, de unos procesos, como de unos scripts que me permiten a mí poder precisamente garantizar la calidad, la seguridad, la integridad de ese código que estamos tratando de pasar a producción, precisamente como les digo, para poder ganar confianza y poderlo pasar a producción. Entonces, el resultado de ese proceso de integración continua es solo esto, o solo una de esas dos opciones, o verde o rojo, o pasa o no pasa, o es confiable o no es confiable. Ahí no hay mundos grises, ahí no hay un quizás, ahí no hay un tal vez, no, ahí es sí o no, pasa o no pasa, punto. Entonces, y obviamente pues eso me genera pues cantidad de logs, tanta cantidad de logs como yo lo considere, precisamente pues como para todos los procesos de apoyo en ese objetivo de poder pasar a producción. Entonces dentro de ese proceso de integración continua, ¿qué puedo hacer yo? Pues precisamente todo, absolutamente todo lo que se necesite hacer para que esa línea de código sea probada, desplegada y mantenida en producción. Entonces,
Primero, descargar dependencias, correr verificaciones de estilos, compilar el software con esa línea de código, empaquetar ese software, generar ese ejecutable que es el que me permitirá a mí posteriormente desplegarlo a producción, correr todas las pruebas que se me ocurran de unidad, de regresión, de seguridad, end-to-end, pruebas de humo. Pues hay todas las pruebas que ustedes se puedan imaginar, las puedo correr yo. Y las puedo correr precisamente porque yo soy el que defino qué es lo que quiero correr y cómo lo quiero correr. Y una vez se ejecutan todas esas pruebas, precisamente yo lo que hago es ganar confianza con ese cambio y poderlo en algún momento, poderlo desplegar, entregar a producción o desplegarlo a producción. Entonces, todo ese proceso de integración continua, si yo tengo claro como todo eso, cuál es ese proceso de integración continua, básicamente ya tengo medio examen ganado. ¿Por qué? Pues porque todo este tema de DevOps y todo este tema de DevSecOps se fundamenta en esto, integración continua. Y toda la suite de testing y toda la suite de pruebas que yo corro sobre ese código fuente que estoy tratando de integrar, que estoy tratando de pasar a producción, esta es la definición de integración continua. Perfecto. Entonces, continuando con los conceptos necesarios, entonces entramos a otro que es pipeline como código. ¿Y qué es pipeline como código? Recuerden, un pipeline es lo que corre el integrador y por ende es donde yo indico qué es lo que quiero que haga ese integrador continuo. Entonces, tenemos básicamente como dos tipos de pipelines. No sé de pronto cuál de las dos imágenes se les hace un poco más familiar que la otra. Entonces, tenemos el de la izquierda, es un integrador que yo configuro en Azure, donde yo puedo tener la opción de configurarlo directamente a través de una interfaz gráfica o a través de código fuente. Entonces, si estamos hablando de código, de que un pipeline como código, pues bueno, ya saben hacia dónde queremos llegar. Entonces, hay muchas organizaciones, hay muchas empresas que usan la izquierda y es como que a través de esa interfaz gráfica, pues configuran las pruebas, configuran qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere ejecutar, cuándo se quiere ejecutar y cómo se quiere ejecutar. Y a la derecha tenemos, de alguna manera, la misma definición, pero como código, donde no tenemos una interfaz gráfica, donde no tenemos un sistema web por el que yo me conecto y voy y a punta de clics configuro, sino que tengo un archivo de código fuente que versiona en el mismo repositorio y que es el que me permite a mí definir precisamente cuáles son esas suite de pruebas que voy a correr. Entonces, en nuestra experiencia y en todo nuestro recorrido es fundamental poder entender cómo funcionan las cosas para poder sacar el mayor beneficio de eso. Y a través de ese entendimiento de cómo funcionan las cosas es que yo aprendo y es que yo básicamente es como el habilitador para poder innovar. Entonces, al tener esto como código, pues yo estoy en la esencia de cómo funcionan las cosas y me habilita todo esto. Y precisamente dentro del examen, toda la configuración que se hace a nivel de pipeline se hace como código, no se hace a través de interfaces gráficas. Entonces es bien importante que tengan esa claridad de que les va a tocar echar algo de código en ese sentido para poder presentar y pasar el examen. Entonces, si quieren de pronto alguna referencia o ejemplos, pues en esa URL, la.com/fluidatas, ahí está nuestro repositorio de código público y ahí hay varios archivos de configuración de integración continua que les permitirán a ustedes conocer un poco más o profundizar en esto. Perfecto, entonces, pipeline como código, bien importante. Entonces queda como esa pregunta, bueno, ¿qué puedo ejecutar en el pipeline? Básicamente cualquier cosa. Todo lo que se te ocurra que puedes y quieres ejecutar, lo puedes hacer en el pipeline. No, hasta el momento creo que no hemos encontrado un problema que no se pueda resolver a través del pipeline. Entonces yo en el pipeline, en ese sistema de integración continua, yo básicamente puedo ejecutar cualquier cosa. Pruebas de seguridad, obviamente puedo ejecutar pruebas de seguridad. Pruebas de calidad, sí, claro. Pruebas de regresión también, unitarias, claro que sí. Compliance, también se puede configurar ahí. Reglas de negocio, también se pueden configurar ahí. Absolutamente todo lo que yo me pueda imaginar, absolutamente todo lo que yo pueda programar, lo puedo ejecutar en ese sistema de integración continua. Pues ya entrando un poco más en detalle de lo que es la certificación y cómo funciona, pues entonces esta es la que yo obtuve, pues ya estoy en proceso
de adquirir la siguiente. Entonces, nosotros en nuestro proceso como de aprendizaje hemos llegado a una conclusión muy clara y que se ha convertido pues como en una verdad absoluta para todos nosotros, y es que yo solo aprendo a través de la práctica. Digamos, yo puedo obtener conocimiento a través de un seminario, a través de una cátedra, pero pues si yo no pongo en práctica ese conocimiento, si yo no llevo a la práctica ese conocimiento, rápidamente lo olvido. Entonces, precisamente es por eso que nosotros escogimos o vimos en este ente certificador una gran oportunidad, porque precisamente lo que ellos decían es como que, hey, no, yo certifico personas que realmente sepan hacer las cosas, personas que se metan al computador, programen las líneas de código necesarias para poder pasar la certificación. Yo no certifico personas pues como que responden una pregunta, pues porque, bueno, sí, yo estudio, me aprendo el texto, me aprendo la cátedra y, bueno, respondo la pregunta y todo bien, pero eso significa que sé hacer las cosas, eso significa que soy capaz de sentarme en un computador y configurar un sistema de integración continua, configurar un sistema que de alguna manera se acomode a esa filosofía DevSecOps. Pues realmente no. Entonces, precisamente vimos un factor determinante en escoger este ente certificador, porque precisamente, como su nombre lo indica, Practical DevSecOps, su examen, tanto la parte de estudio como el examen es completamente práctico. Es decir, es yo configurando, yo corriendo, yo ejecutando, yo analizando los resultados, precisamente más allá de entender un texto, más allá de poder dar una cátedra, es práctica, práctica y práctica, cómo se hacen las cosas, y no solo cómo se hacen, sino hacerlas. Entonces, la primera certificación que ellos ofrecen es esta, DevSecOps Professional, pero ellos tienen un PAT que después del Professional viene uno que es DevSecOps Expert y otro que es DevSecOps Architect. Entonces, uno puede obviamente optar por las tres, yo voy por la segunda, y a través de esa demostración práctica es que ellos dicen, bueno, sí, vos te certificas o definitivamente vos no te certificas. Entonces, ¿en qué consiste la certificación? Pues primero, obviamente el pricing. ¿Cuánto cuesta esa certificación? Cuesta $800. Yo pago una sola vez $800 y tengo acceso, primero, a 30 días de laboratorio práctico. Ellos ofrecen un acceso a un laboratorio que se hace, pues, obviamente por internet, donde yo puedo hacer y deshacer, configurar, tumbar, destruir, volver a construir, en fin, todo lo que se me ocurra hacer, precisamente como para adquirir ese conocimiento necesario para pasar la certificación. Son 12 horas de examen, el examen dura 12 horas, cuando de alguna manera a uno le establecen, bueno, este es el examen, esto es lo que tenés que hacer, porque no es como, estas son las preguntas que hay que responder, sino esto es lo que hay que hacer y con la evidencia que lo hiciste, y tienes 12 horas para hacerlo. Entonces, por eso es bien importante toda la parte del laboratorio, porque ahí es donde yo adquiero esa habilidad en desarrollar la aplicación, en desarrollar ese pipeline, en desarrollar ese sistema de integración continua, para que cuando llegue al examen pues lo pueda hacer dentro del tiempo esperado. Y una vez completadas esas 12 horas, vienen otras 24 horas donde yo genero el reporte, donde yo ya explico qué fue lo que hice, cómo lo hice y cuál es como toda la evidencia pues, y cuáles son como todos esos logs de resultado de todo eso que yo hice, precisamente como para certificar ante el ente que en efecto yo sí hice todo lo que había que hacer. Eso es básicamente en lo que consiste la certificación. Ahora, ¿cuáles son los temas que se tratan dentro de la certificación? El primero, una introducción a lo básico. Y aquí se habla un poquito, bueno, de filosofía, qué es DevOps, cómo se aplica en las organizaciones, cómo se entiende DevOps y precisamente cuál es el objetivo de hacer DevOps. Y por esto fue que yo empecé esta conversación, por donde la empecé es como contándoles esa historia, y es porque básicamente es eso, y es cómo yo habilito todo un proceso de tecnología en pro de generar valor a la organización. Eso es básicamente el tema de DevOps. También una pequeña introducción a, bueno, cuáles son las herramientas comunes para todo este tema de DevSecOps, cuáles son las que se deben utilizar, cómo se utilizan, y algunas como recomendaciones que me permiten a mí precisamente adquirir como esa experiencia y ese conocimiento para que cuando yo ya lo tenga que hacer, pues sepa qué es lo que estoy haciendo.
Ahora, conociendo la filosofía, entendiendo la filosofía, conociendo las herramientas, bueno, ¿cómo me meto, cómo entro yo a configurar un integrador continuo? ¿Cómo entro yo a integrar una herramienta dentro de ese sistema, dentro de ese pipeline para poder ejecutarlo y poder obtener un resultado? Adicional a eso, bueno, cómo empiezo a hacer los diferentes tipos de análisis que puedo hacer. Entonces, claro, como que hablábamos, sí, pruebas de seguridad, pero bueno, ¿qué es pruebas de seguridad y eso cómo se distribuye? Entonces, por un lado tenemos lo que es SCA o Software Composition Analysis o el SAS, Static Analysis. Entonces, eso es lo que me permite a mí, desde el código fuente, sin siquiera tener una aplicación desplegada, poder empezar a obtener como bueno, de las posibles vulnerabilidades que puede tener ese software y cómo yo integro todo ese proceso dentro de un sistema de integración continua. Teniendo claro toda la parte estática, bueno, ahora pasamos a la parte dinámica y es cómo ejecuto yo pruebas dinámicas, pero ya sobre una aplicación desplegada. Y lo mismo, cómo obtengo resultados, cómo los analizo y, bueno, y qué significa todo eso que estoy haciendo. Infraestructura como código, y es precisamente claro, yo tengo un código fuente, tengo una aplicación, pero también tengo una infraestructura, que es la infraestructura donde yo voy y despliego esa aplicación. Y precisamente es algo que yo también tengo que asegurar, es algo que por lo cual yo también me tengo que preocupar. Entonces yo como en esa triada, cómo implemento la seguridad en todo ese proceso de desarrollo, despliegue y soporte. Y por último, toda la parte de compliance. Y es claro, listo, yo tengo una infraestructura desplegada, pero bueno, ¿eso cumple o no cumple? Bueno, yo me quiero certificar, no sé, por ejemplo, en ISO 27000, ISO 20000. Yo como garantizo en un ambiente de despliegue continuo, cómo garantizo que todos esos servidores y toda esa infraestructura que yo estoy desplegando y que yo estoy manteniendo a través de código fuente, cómo cumplen con una normatividad de ese tipo y cómo el mismo sistema de integración continua y cómo la misma filosofía de DevSecOps me habilita a mí y me facilita el camino para certificarme en cualquiera de esas normas. Entonces, a través de estos capítulos y a través de estas temáticas es que yo adquiero como todo ese conocimiento y cómo lo debo poner en práctica precisamente para poder certificar y poder ganar el examen. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos claves que vemos a través de todo el examen y de toda la temática? Entonces, primero, análisis estático de código, a través de SAS, a través de SSA. Segundo, toda la parte toda la parte dinámica, pero entonces en la parte de análisis estático y en la parte de SSA, entonces, ¿hacia dónde está orientada? Hacia el código fuente. ¿Cuáles son los requisitos que yo necesito para poder entrar a hacer análisis estático? Básicamente ninguno, no hay prerequisitos. Bueno, de pronto podríamos mencionar uno, que exista por lo menos una línea de código. Al tener ya esa línea de código, ya me habilita a poder ejecutar esas pruebas estáticas y por ende poder empezar a obtener feedback inmediato de si ya existen vulnerabilidades desde esa primera línea de código. O sea, yo no necesito tener, no sé, un mínimo producto viable. Yo no necesito tener un despliegue, yo no necesito terminar un sprint, o en fin, dependiendo pues, como de la metodología. Yo simplemente necesito una línea de código para empezar a ejecutar este tipo de análisis. Y por ende es algo que yo puedo hacer desde el primer día de desarrollo. Entonces, aquí es donde vemos una de las cosas, o se empieza a entender algo de los conceptos clave en todo este tema del DevSecOps, y es que yo no espero hasta X día, yo no espero hasta algún momento del tiempo para poder empezar a correr toda esta parte de seguridad. No, yo eso lo puedo ejecutar desde el primer día. Y desde el primer día, es decir, es desde la primera línea de código. Cuando yo tengo mi primera línea de código, independiente si es funcional, si no es funcional, si tiene mínimo producto viable, si no, no. Es algo más sencillo que eso. Una línea de código yo ya puedo ejecutar análisis que me van a decir, bueno, qué tanta calidad y qué tan segura está esa línea de código. Y por el otro lado, bueno, ya las pruebas dinámicas, de alguna manera, si ya estas están orientadas a la aplicación, yo ya necesito un ambiente desplegado precisamente para poder ejecutar esas pruebas dinámicas y pues por ende es algo que se hace en fases posteriores. Entonces, como ven, es algo como completamente complementario. Entonces, yo tengo lo que es
análisis estático, tengo lo que es análisis dinámico. El análisis estático lo puedo hacer desde el primer día, o sea, desde la primera integración continua. Yo ya puedo estar ejecutando análisis estático sobre el código, puedo hacer verificaciones estáticas sobre el código y ya en algún momento, no sé cuánto tiempo pueda pasar, eso depende mucho del proyecto de desarrollo en el que estamos trabajando. En algún momento, un mes, 2 meses, 6 meses, un año, no sé, ya voy a poder estar habilitado a correr esas pruebas dinámicas. Entonces, como ven, es algo completamente complementario. Listo. Y ya empezamos a ver, bueno, herramientas. Herramientas para poder cumplir esto, pues hay muchas. Si nos ponemos a hacer la lista de todas las herramientas que podemos encontrar en el mercado, pues hay infinitas herramientas. Estas son como algunas de las más comunes que podemos encontrar. Cada una tiene un objetivo, cada una, no sé, seguridad, calidad. Algunas son específicas de un código fuente, entonces si estoy desarrollando en Python, entonces tengo que correr una, pero si estoy desarrollando en Java, debo correr otra, o si estoy desarrollando en Ruby, otra. En fin, toda esa selección de herramientas será muy específico al contexto sobre el que yo estoy trabajando, el tipo de integrado que estoy corriendo, el tipo de código que estoy haciendo, el tipo de implementación que estoy haciendo, el tipo de servidor de aplicaciones, en fin. Hay demasiadas variables que me llevan a mí a definir cuál es la suite de herramientas específicas que cumplen mis necesidades. Por eso no se trata como que simplemente yo pongo un sistema de integración continua y ya, no. Aquí se trata precisamente de entender cuál es mi realidad, cuál es mi contexto y cuáles son mis necesidades. Y a partir de ese contexto y de esas necesidades, escoger exactamente las herramientas que me sirven a mí. Y no escoger por escoger o poner como, no, es que esta es la líder del mercado, no. Porque muchas veces la líder del mercado no me soluciona o no me atiende mis necesidades. Entonces, de hecho, si vemos un poco más allá, es como que en todas las fases del ciclo de DevOps, hay N.000 herramientas que cumplen N.000 objetivos. Entonces, por eso les digo como que es tan importante, más allá de partir de una herramienta, es partir de cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo necesito cumplir, cuál es no sé, la regulación que yo necesito atender, cuál es como organización lo que yo quiero hacer. Y a partir de ese deseo y a partir de esa necesidad es que yo defino cuál herramienta voy a utilizar. Entonces, ¿en el contexto de qué? En el contexto de un análisis estático y en el contexto de un análisis dinámico. Y esto es muy importante y hago especial énfasis en toda esta parte porque precisamente dentro del examen, claro, vos vas a entrar al examen y te van a decir, este es el fuente, esta es la aplicación, necesito que por favor le implemente toda la parte de seguridad, testing y calidad. Y eso es básicamente de lo que se compone el examen. Entonces, aquí, claro, entonces, cuando llegas al examen, cuando te presentas, atacas el examen, entonces tenemos 3 fases: fase de construir, fase de probar y fase de desplegar. Esas son las 3 fases que debes atender o que debes configurar dentro de la presentación del examen. Y todas estas 3 fases precisamente van a apoyar esto: integridad, con disponibilidad y confidencialidad. En otras palabras, pues son los pilares de la seguridad de la información. Entonces, y por eso hablamos de DevSecOps, porque aquí lo que estamos garantizando, lo que estamos como configurando dentro del ciclo de vida de desarrollo es precisamente la parte de seguridad. Y es cómo nos enfocamos en proveer seguridad desde el proceso de integración continua y no sobre una aplicación que ya está en producción y bueno, que ya es difícil de controlar. Entonces, son estas 3 fases: cómo la construyo, cómo la pruebo y cómo la despliego, que garanticen integridad o que busque por lo menos integridad, disponibilidad y confidencialidad de lo que estoy desplegando, de lo que estoy construyendo, de lo que estoy probando y de lo que estoy desplegando. Entonces, ¿cómo yo utilizo las herramientas que vimos hace un momento en cada una de estas fases para garantizar la seguridad de lo que estoy haciendo? Eso es básicamente lo que mide el examen. Entonces, como yo me siento entre un sistema de integración continua, me entregan un código fuente que se puede desplegar, pues, pero que se puede desplegar, que es desplegable. Entonces, cómo yo compilo ese código, cómo yo pruebo ese código y cómo yo despliego ese código, ¿cierto? Eso es básicamente de lo que se compone el examen. Entonces, listo, ¿cómo se aprueba el examen? Precisamente, entonces aquí este es un ejemplo desde nuestro sistema de integración continua, en las URLs que les mostraba hace un momento, lo pueden ver. Entonces, sí es como, listo, ¿cómo hago el build o la construcción de ese software?
y cómo eso sale, y de alguna manera cómo eso me da un aprobado, un verdecito. ¿Cómo le hago pruebas a ese código? Entonces aquí listo, en nuestro sistema de integración continua, pues bueno, tenemos varias fases de prueba por nuestras necesidades particulares, pero pues en cada una de las organizaciones o en el mismo examen, pues puede ser una sola fase de prueba. Pero nosotros aquí tenemos fase de prueba de calidad, fase de prueba de pruebas unitarias, fase de prueba de infraestructura, fase de prueba de seguridad. Y una vez se cumplen todas esas fases de pruebas, es que yo le muestro al ente certificado, mire, estas son las fases que yo definí, aquí se están ejecutando, estos son los resultados. Eso es lo que yo le tengo que mostrar al ente certificador para poder ganar la certificación. Eso es, sí, eso es. ¿Y cómo se lo muestro? Pues precisamente a través de un documento, pues yo lo que hago es coger todo esto que hice, las porciones de código que escribí, los resultados de las pruebas, el enfoque que le di, todo eso lo documento como en una historia, en un formato que ellos mismos entregan. Entonces, en ese mismo formato yo cuento como toda esa historia de lo que hice y les entrego y les entrego pues la documentación, y ya posterior, alrededor de 48, 72 horas después de que se entrega el documento, pues ya ellos definen si te otorgan la certificación o no. Entonces, les he contado bastante historia, pero bueno, ¿cómo empezar? Bueno, ¿cómo me empiezo yo a enfrentar o cómo me empiezo yo a preparar para este examen? Entonces, primero, siguiendo la misma filosofía de Ops, entonces es como experimentar en pequeño, paso a paso. Si yo cojo el problema grande y si trato de abordar el problema grande, pues voy a morir en el intento. Entonces, aquí lo importante es desde lo pequeño. Cómo yo escojo un solo enfoque, y a partir de eso voy construyendo. Entonces, primero, pues no voy a poner a pensar en sistemas de integración continua, no voy a poner a pensar en sistemas de repositorios Git, después digamos que eso empieza a suceder conforme voy avanzando. Lo primero es, yo tengo un código local en mi máquina local, en una carpetica, es bueno, yo como cojo cualquiera de esas herramientas que vimos hace un momento y la ejecuto contra eso. Y la ejecuto contra eso. Entonces, precisamente, y cómo entiendo esos resultados, cómo los proceso, y bueno, eso me empieza a habilitar a mí. Una vez yo ya sé cómo se corre la herramienta, pues ya puedo empezar a pensar, listo, cómo se hace cómo lo configuro en un integrador, cómo ya lo hago en una máquina remota y no en mi máquina local. Entonces, en fin, yo mismo a través de esa exploración empiezo a entender bastantes cosas. Entonces, lo otro, tengo una base de código que está local, que está construida, que la tengo en mi computador local. Puedo versionar ese código en un sistema de repositorio Git, puede ser GitLab, puede ser GitHub, puede ser Bitbucket, en fin, todos esos tienen como una oferta gratis. Mi recomendación de pronto es hacerlo en GitLab, precisamente porque GitLab me ofrece a mí la posibilidad de tener no solo el sistema de integración continua, no solo el repositorio Git, sino que también me permite tener el sistema de integración continua gratis. Entonces eso me permite a mí experimentar mucho. Entonces ejecutar herramientas de análisis estático, primero local y después allá en el integrador. Algunas de las más comunes es Bandit, que me permiten a mí eso. Yo ya la ejecuto, yo ya sé cómo se ejecuta, cuáles son los comandos, cuáles son los parámetros. Ya simplemente es cómo pongo eso a correr allá en el sistema de integración continua. Después de que tengo eso claro, entonces desplegar la aplicación y es bueno, cuáles son todas las instrucciones que yo debo configurar automáticamente para que ese despliegue y quede accesible. Una vez logro eso, entonces empiezo ya a ejecutar herramientas de análisis dinámico, SAP, NICTO, y bueno, NMAP, en fin, hay muchas herramientas que me habilitan a mí poder hacer esos análisis dinámicos. Bueno, ¿cómo las ejecuto local? ¿Cuáles son los comandos? ¿Cuáles son los parámetros? Y posteriormente, ¿cómo pongo eso en un sistema de integración continua? Luego, listo, yo desplegué esa aplicación sobre una infraestructura. Bueno, ¿cómo le hago hardening automático a través de infraestructura como código a esa infraestructura? Bueno, no sé, el ejemplo clásico es puertos. ¿Cómo yo entro a revisar, bueno, cuáles son los puertos que tiene abiertos ese servidor y cómo cierro los que no necesito y dejo solo abiertos los que necesita la aplicación? Yo todo eso lo puedo programar, yo todo eso lo puedo definir como código y listo. ¿Cómo lo ejecuto? Y lo ejecuto en cada proceso de integración continua para garantizar que siempre el servidor
tenga única y exclusivamente los puertos que necesita abiertos y ningún otro. Y de esta forma yo empiezo a trabajar en ese jardín del servidor. Entonces, primero es puertos, después es servicios, después es dependencias, en fin, ahí tengo un camino gigante por resolver. Entonces, ¿y ahora qué? Pues básicamente el camino que tiene que recorrer cada persona para poder lograr la certificación o para poder caminar este mundo de la filosofía de DevOps es único para cada persona. Estamos completamente seguros que no es algo que yo pueda como copiar y pegar y decir que va a funcionar perfecto en todo lado, porque no es algo, porque precisamente esto de DevOps es algo que es una filosofía, es algo que es una forma de pensar, y dependiendo de las necesidades que yo tenga como organización, de las necesidades que yo tenga como persona, es que me van a llevar por una o por otra parte del camino. Entonces ahí es donde siempre yo les digo como que nosotros tratamos de compartirles, bueno, cuál ha sido nuestro camino, cuál ha sido nuestra experiencia y cuál ha sido todo nuestro aprendizaje recorriendo este camino, para que ustedes tengan una base que les permita poder empezar a caminar, y que cuando lleguen a enfrentarse a esos problemas a los que se van a enfrentar, pues de alguna manera tengan herramientas para poderse enfrentar. Pero pues cada quien, digamos que cada quien tiene sus aprendizajes, pero lo importante es eso, es que cada quien se enfrente a sus problemas y a sus demonios. ¿Vale? María, ¿estás conmigo? Sí, Juan, muchísimas gracias. Bueno, el tema de nuestro próximo Meetup es cómo certificarse en OSW. Va a ser presentado por Oscar Uribe, Security Tester de Fluid Attacks, y va a ser el miércoles 21 de abril. Pronto les enviaremos por cada uno de los grupos de Meetup y por redes sociales el link para que puedan registrarse. Juan, vamos a poner, mientras vamos haciendo las preguntas, les recordamos que si llenan la encuesta pueden participar por la rifa de un gift card de $50 de OnePassword. Es una bóveda de contraseñas bastante útil para que lo puedan usar. Y bueno, mientras tenemos el código QR acá, voy a empezar con las preguntas de las personas. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué los llevó pasar de Ansible a Terraform? ¿Uno facilita el despliegue de herramientas de seguridad más que el otro? Nos pregunta José David. Básicamente, ¿por qué pasamos de uno al otro? Porque por rendimiento, por performance. Ansible es muy lento en comparación a Terraform. Entonces, esa es básicamente la razón por la que pasamos. Como que a medida que íbamos avanzando, íbamos teniendo más necesidades a medida que íbamos avanzando, que el equipo iba creciendo y que teníamos más cosas que manejar, pues vimos que Ansible se empezó a quedar. Probamos Terraform y nos dimos cuenta que era mucho más rápido, tenía mucho mejor performance, entonces nos movimos a eso. Camilo nos pregunta, ¿debo tener conocimientos en programación para poder optar por la certificación? No es necesario, pues básicamente como que con que tengas nociones en tecnología es suficiente. Una vez con esas nociones, pues vas a entender, porque es que de alguna manera cuando hablamos de infraestructura como código, sí es un lenguaje de programación, pero termina siendo muy fácil de entender. Entonces, como es declarativo, entonces como que es casi que hablar, no necesito yo tener pues como mucha experiencia y conocimiento alrededor de eso. John pregunta, ¿puedo configurar un ambiente en mi máquina local para estudiar? Sí, claro que sí. Todas estas pruebas las puedes hacer en un ambiente local o las puedes hacer en un sistema de integración continua, o te puedes apoyar en uno de los servicios de los tantos servicios que hay en Internet que son gratis. ¿Cuál es el nivel de inglés necesario para presentar el examen de certificación? Importante saberlo, por lo menos escribir, redactar bien en inglés. Eso es como de lo más importante. Si de alguna manera yo puedo escribirlo, pues obviamente lo necesito para poder generar los informes. De lo contrario, pues no te puedes apoyar con un traductor, en fin, pues como que te puedes apoyar con otras herramientas, pero es bien importante para el tema de la redacción. No tanto hablarlo, pues, porque en ningún momento tienes que hablar con nadie. José nos pregunta, ¿en Fluid qué aplican en el paso de IaaS? ¿Realizan un pentest manual? En la parte de seguridad, nosotros hacemos verificación de que las vulnerabilidades que ya tenemos identificadas
cuál es su estado, si siguen abiertas o si ya han sido tratadas. Entonces, no, digamos que en un proceso de integración continua, y cuando hablamos de que estamos pasando 50 veces a producción, pues realmente no hay tiempo como para decir, voy a hacer un pentesting manual en el momento de integración. No, lo que hacemos nosotros es que tenemos un proceso, sí, un proceso de pentesting manual, pero es paralelo al proceso de desarrollo. Entonces, mientras el desarrollador está echando una línea de código, el tester está probando y está encontrando vulnerabilidades. De forma que una vez las encuentra esas vulnerabilidades, se las reporta de forma inmediata al desarrollador para que él en tiempo de desarrollo las pueda remediar. Entonces se vuelve un proceso paralelo y no un proceso como sobrepuesto al de desarrollo, no. Es paralelo de forma que no se vuelva un bloqueador, que no bloquee el proceso de desarrollo y el desarrollador pueda seguir con su flujo y su ciclo normal. Entonces él va al ladito, corriendo detrás de él, tratándolo de alcanzar, reportándole todas las vulnerabilidades y que cuando se las reporte, pues precisamente el sistema de integración continua sea tan inteligente como para decirle al desarrollador, mira, aquí hay una vulnerabilidad que te reportaron, por favor, remediela antes de poder seguir a producción. En SAS, ¿cómo hacen para mitigar falsos positivos? Es una excelente pregunta. Con el tema de los falsos positivos, y eso es la principal limitante de las herramientas hoy en día, y es por eso que nosotros ya como compañía no recomendamos la ejecución de herramientas de seguridad. No recomendamos pues como romper el build, es decir, que salga el rojo con una herramienta de seguridad, porque precisamente se pueden presentar demasiados falsos positivos que me van a entorpecer mi proceso de desarrollo. Entonces nosotros lo que hacemos es, precisamente está como dentro de nuestros servicios, es como que nosotros abstraemos esa capa, lo que hacemos es que corremos las herramientas, las corremos en ese proceso paralelo, analizamos toda esa información, determinamos qué realmente sí es una vulnerabilidad y qué no, y solo le entregamos al desarrollador las que sí son vulnerabilidades confirmadas para que él no tenga ese golpe de tener que analizar qué es una vulnerabilidad y qué no, y más cuando toca una herramienta de ese tipo y viene y me saca 1000, 2000, 3000 code smells o sí, como cosas, posibles vulnerabilidades de seguridad, y pues ahora revisar eso va a ser algo bastante doloroso en términos de tiempo y en términos, pues, porque es bastante aburrido, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es como que nosotros no rompemos el build con esas herramientas porque precisamente por el tema de los falsos positivos, sino que lo hacemos en ese mismo proceso paralelo, de forma que al desarrollador solo le lleguen lo que es las vulnerabilidades confirmadas. Diego nos pregunta, ¿qué estrategias se utilizan para eliminar los falsos positivos en pruebas de Software Composition Analysis? En las de Composition Analysis no es algo tan común, porque normalmente las vulnerabilidades que se reportan a través de esa técnica son vulnerabilidades que ya están confirmadas, que ya tienen un CVE publicado, que ya están asociadas a un exploit, a un método de explotación. Entonces no es tan común que existan falsos positivos en una SSA. De hecho, si me lo preguntas, creo que no tengo memoria en este momento, no recuerdo como algún caso que yo haya visto. De pronto, no sé, de pronto una mala configuración, que de pronto reporté en una versión que no era o algo así. Pero todas las vulnerabilidades que se reportan a través de SSA normalmente están respaldadas ya por un exploit o por un CVE. Javier pregunta, ¿DevSecOps está relacionado de alguna manera con las metodologías ágiles? Todo, sí, puede estar muy relacionado o no. Eso depende, como te digo, depende mucho de tu realidad. Entonces, yo puedo utilizar una metodología Scrum, claro que sí, con eso me sirve, digamos, como para planear la forma en la que voy a hacer las cosas o para organizar la forma en la que voy a hacer las cosas. Pero el tema del DevSecOps básicamente es la filosofía que me dice a mí, hey, cómo integro toda el área de tecnología, cómo la integro en un solo objetivo, pasar a la producción. Entonces, yo las puedo usar juntas, puedo usar una, puedo usar otra, puedo usar combinación de las dos. Eso, digamos que es un aprendizaje que podrás obtener sobre la marcha. Bueno, tenemos dos preguntas que son más aclaraciones. Carlos nos pregunta cuánto cuesta la certificación. Creo que lo mencionaste anteriormente, Juan. ¿Puedes recordarlo?
$800. Y Elías nos pregunta si esta sesión va a ser grabada. Efectivamente, Elías, te va a llegar un link donde puedes volver a ver la sesión y luego la vas a poder ver también en nuestro canal de YouTube. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Fluida Tax. Ahí van a poder ver sesiones anteriores de nuestro Meetup Security Grid. Bienvenidas a todas las personas de las diferentes ciudades en Latinoamérica que se están uniendo a la comunidad. Y les recordamos que este Meetup sucede el tercer miércoles de cada mes. Así que nos vemos el 21 de abril. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, nos vemos pronto. Con todo gusto, María. Mil gracias a ti y a todos ustedes por el tiempo.